La investigación es un trabajo importante para cualquier lengua, pero si esa lengua encima es minorizada, ese trabajo es en forma más importante en tal. Todos los años la Academia de la Lengua Asturiana convoca unos concursos de investigación empobinados a la recogida de material literario oral, escrito, a la creación literaria propiamente dicha, a la creación audiovisual, y cuando llega el mes de mayo, después de celebrarse el Día de les Lletres, fai la entrega de esos premios. Una entrega a la que vamos a acudir este día y vamos a conocer la obra premiada y los autores que lo algamaron. Voy a entonces a leer les actes de los resultados de los concursos y según vaya nomando, por favor, pasáis a que el secretario de la Academia os va a hacer entrega del premio correspondiente. Bien, concursos de la Academia de la Lengua Asturiana 2009. Concursos de investigación. Aconsellado el xurau del concurso de investigación recollida de material toponímico oral que convoca la Academia de la Lengua Asturiana correspondiente al año 2009, formado por Ana María Cano González como presidenta, José Luis García Arias como vocal y Corsino García Gutiérrez haciendo de secretario, apáutase en los siguientes acuerdos. Premiar con 600 euros los trabajos titulados Toponimia de les parroquias de Zarreu y de Gaña, de los que lle autor Francisco Javier Redondas Maseda. Dar un accésit de 300 euros al trabajo titulado Toponimia de la parroquia de Llatores, Ubieu, del que ya autor Gabino Arcadio Alonso, que no puede estar hoy aquí con nos porque trabaja en Extremadura. Dar un accésit de 150 euros al trabajo titulado Toponimia de la parroquia de Felgueras, Chena, de la que son autores Verónica y Raúl Fuello Alcedo. Y recoge el premio Raúl Fuello. Dar un accésit de 150 euros al trabajo titulado Toponimia de la parroquia de la Marea, Piloña, del que ya autora María Aurina González Nieda. Concurso de creación literaria, premio Llorienzo Novo Mier. Aconsellado el xurau del concurso de creación literaria, premio Llorienzo Novo Mier, que convoca la Academia de la Lengua Asturiana, correspondiente al año 2009, formado por Miguel Ramos Corrada como presidente y José Ramón Iglesias Cueva como vocal, haciendo de secretaria Marta Morida Riva, apáutase en la siguiente resolución. Premiar con 600 euros el poemario titulado Cuando el mundo de bala, del que ya autor Berto García García. Bueno, Cuando el mundo de bala y un poemario formado por 52 poemas y un resumen de yuches en fotos, un resumen añal de un año, por eso son los 51 poemas, un poema por cada una de las 52 semanas de las que está compuesto un año, y en ese poema, bueno, yo resumí un poquitín un mapa de coordenadas, cómo buscar el norte, cómo buscar el lugar, cómo buscar una salida cuando todo de bala, cuando nada tiene sentido. Tú tienes que luchar por seguir caminando para adelante y topar un sentido a la vida, topar un mapa de coordenadas, topar un camino pel que andar, y entonces ese camino topélo a través de 52 poemas, en los que fui yo resumiendo un poquitín las circunstancias vitales de ese año. Premio Federico Fierro Botas. Aconsellado el xurau del concurso de recollida de material literario escrito que convoca la Academia de la Lengua Asturiana, correspondiente al año 2009, formado por Ana María Cano González como presidenta, José Luis García Arias como vocal y Corsino García Gutiérrez haciendo de secretario, apautas en los siguientes acuerdos. Dar un accésit de 300 euros al trabajo titulado Poesías asturianes de Carlos de la Concha, del que ya autor Rafael Rodríguez Valdés. Bueno, pues lo que presenta la Academia y se premió y un trabajo sobre las poesías del médico de Villaviciosa Carlos de la Concha,
que escribió en asturiano en los años 30 del siglo XX y también tiene otro libro publicado en los años 50. Y bueno, él es una persona muy conocida que tenía una afiliación política asociada a la derecha y entonces tanto la su religiosidad como la su afiliación política a la derecha y lo que aparece en las poesías y parecía muy importante recuperarles por la cuestión de que fue uno de los pocos autores que publicó en volumen a primeros del siglo XX y entonces fue uno de los pocos que también pudo dar una idea de lo que se hacía en asturiano al nivel de la literatura en aquellos años. Y entonces, para lo que tiene que ser la historia de la literatura asturiana y la propia historia de la lengua asturiana, parecíame que era un autor importante a recuperar. Aconsellado el xurau de concurso de recollida de material literario oral que convoca la Academia de la Lengua Asturiana correspondiente al año 2009, formado por Roberto González Quevedo González como presidente, Antonio Fernández Insuela como vocal, haciendo de secretario Alfonso Martín Caso a pautas en la siguiente resolución. Dar un accesi de 300 euros al traballo titulado El yogo, una tradición oral asturiana, del que é autor Alberto Álvarez Peña. Bueno, pues el traballo presentado é el yogo, unha tradición oral asturiana e basicamente recuéllese xentes dende 1996 hasta el año pasado, refiriendo bueno, pues todo lo que lle la mitología que hai al rodio del home yogo, haciendo especial atención en historias que aparecen del home yogo aquí en Asturias, que van mesmamente pues, desde los extremos más suroccidentales como Ibias a Sotres en Cabrales, y también haciendo un análisis posterior en el que salen pues, otros lugares de Europa donde también hay este tipo de tradiciones, lo mismo Irlanda que Noruega, que Centro Europa, y donde las historias son exactamente las mismas. Después faise también un trabajo sobre lo que lle los pastores de yogos, que eran muy frecuentes en la zona del macizo central francés y aparecen también aquí en Asturias. Y bueno, todo lo que acontece en historias, pasatos y sucedidos. El problema con que nos atopamos siempre, no solamente para este trabajo, sino para muchos más, es que la gente que conoce este tipo de historias, pues o ya murió, hay muchos de los informantes que ya no están, de los que aparecen en este trabajo, o tienen pues 80, 90 años. O recollemos este tipo de bayura, este tipo de material, o de aquí a unos 20 años quedamos en sin él, sobre todo teniendo en cuenta el desanicio de los pueblos, de las aldeas y de que esa gente no fa esa transmisión oral ya a los abuelos, a los nietos ni a los fíos. Entonces, bueno, pues corremos el peligro de perderlo y vamos, yo una mitología asturiana que no tiene nada en absoluto, esta tradición oral, que envidiar pues a cualquier otra de Europa, y además tiene muchas connotaciones con otras mitologías europeas. Fuxir, salir dun sitio onde se estaba trancao, marchar a priesa de un sitio pa non pasar un peligro, llibrase de daqué incómodo, dañible, pasar rápidamente.